Radio Verdad de Vida, regresando a nuestras raíces hebreas. Listo, adelante Alejandro. Ok, perfecto. Bueno, Shabbat para todos los hermanos que nos están escuchando en todas las partes del mundo, pues bendito sea nuestro Padre amado, Yahweh de los ejércitos, que nos permite reunirnos un Shabbat más para glorificar su nombre y para exaltar su palabra, porque eso es lo que hacemos nosotros, Shabbat, tratar de exaltar esa bendita Torah, que es la que definitivamente nos llevará y nos encaminará hacia la vida eterna. Pues un saludo muy especial a todas las personas, a los hermanos que nos van a escuchar también en diferido, porque sabemos que también después nos escuchan en diferido. Estamos pues tratando varios temas desde que el Eterno nos permitió empezar en el inicio de este Shabbat, como lo dice mi hermano Marcelo. Y pues bueno, aquí estamos hoy con un tema más. Esperamos que el Eterno sea el que abra nuestros labios, esperamos que sea el Eterno el que sea por medio de nuestra boca, trayendo su palabra y rompiendo de una vez por todas tantos esquemas, que caigan totalmente las escarchas de nuestros ojos y podamos ver esa luz admirable, esa luz que nos llevará a la vida eterna. Pues adelante, Marce, yo pienso que sin más preámbulo, pues comencemos con el tema del día de hoy. Vamos a leer Isaías 46:10, lo voy a leer en algunas versiones. Dice, la Biblia de las Américas dice Isaías 46:10, que declaro el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. La Nueva Biblia de los Hispanos dice, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. La Biblia Reina Valera dice, que anuncio lo por venir desde el principio y que desde de lo antiguo no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. ¿Por qué he leído Isaías 46:10? Porque vamos a hablar sobre la presencia del Eterno en todos los tiempos. Esto tiene un fondo bíblico, pero vamos a hacerlo de una manera razonable, por lo menos como lo hemos entendido nosotros. Conversando con Alejandro, cada uno tiene una perspectiva de cómo saber que nuestro Elohim escribió las escrituras, que nuestro Elohim es el único verdadero Elohim, que nuestro Elohim es el verdadero, el creador de los cielos y la tierra. ¿Cómo podemos saber? Y he leído estos versos de Isaías 46:10 porque es el patrón como nosotros podemos identificar a un Dios. Estoy hablando en el sentido y en las palabras que tal vez un hermano nuestro que se encuentre en la cristiandad y no tenga todavía una relación con los nombres restaurados y las dignidades como Elohim, él va a entendernos de esta manera. ¿Por qué sabemos que es Dios el que nos habla? Es porque Él es el único que puede contar el final desde el principio. Porque este patrón es también algo relacionado a un Elohim, a un Dios que no cambia. Ahí podemos encontrar el error de las iglesias cristianas al inventarse las dispensaciones o las instancias de la manera como Dios se comunicó con el hombre, las dispensaciones del cristianismo. Porque las dispensaciones del cristianismo hablan de diferentes maneras como Dios fue cambiando hasta que se encontró con paganos y circuncisos y les dio todo lo que ofreció a los que se esforzaron. Entonces, Él no puede ser este que cuenta el final desde el principio. No puede ser el que cambió hoy, no puede ser este que nos dice, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Por qué? Porque para el Eterno, un abrir y cerrar de ojos son los 6.000 años que tiene la historia del hombre
como lo conocemos bíblicamente desde Adán hasta la actualidad. Estamos ya en los albores de los 6000 años, entonces él no puede haber cambiado. Si el universo visible, entendible para nosotros, el universo que hemos logrado como seres humanos, como especie humana, alcanzar a discernir, tiene 13.500 millones de años. ¿Por qué? Porque son las imágenes más distantes que han logrado captar los satélites y los grandes telescopios de la actualidad. Pero eso no quiere decir que ahí termina. Entonces, si hacemos una proporción de solo lo que nuestros satélites ven 13.500 millones de años atrás, porque la luz se demora a la velocidad de la luz, se demora en llegar desde el emisor hasta el telescopio, que es el receptor, son 13.000 millones de años. Entonces eso implica millones y miles de millones de kilómetros. Entonces el Eterno no es que cambió con Adán, luego amaneció de otra manera y cambió con Noé, y luego de otra manera con Abraham, y luego de otra manera en el Sinaí, y luego vinieron unos paganos incircuncisos que no conocían nada, que satanizaron todo, inventaron el infierno, el purgatorio, y ahora sí tiene que acomodarse porque ellos no entendieron. Eso no, eso es falso. Eso es falso. Entonces, sí, adelante, Alejo. No, pues ya te quedan a salir preguntas interesantes, interrogantes interesantes, como por ejemplo el siguiente: ¿y qué nos garantiza a nosotros que verdaderamente este es el camino, que verdaderamente todo lo que está escrito ahí es una gran verdad? Porque me escriben por acá por el interno: si ninguno de nosotros estuvo en el tiempo de Yeshua, ni mucho menos en el tiempo en que el Eterno se le manifestó a Israel allá en el pasado, entonces ¿qué garantía tenemos nosotros de que sí estamos caminando y vamos hacia una meta? ¿Qué nos garantiza? Preguntamos, hermanos, de que estamos en un camino verdadero, que es el camino de la Torá. Adelante. Ya, lo que nos da a nosotros la garantía de que estamos en el camino correcto, primero, porque las leyes que les dio el Eterno a su pueblo son sabias. Segundo, porque Él contó todo desde el principio. Él desde el principio empezó primero con un plan, hasta Génesis 3, donde se altera el plan por la transgresión de Eva y Adán. Pero para retomar su plan, en Génesis 3:22 Él dice: ¿y qué cuenta que yo alargaré mi brazo para que, y ahora que saben todo lo que nosotros sabemos, habla en plural, hoy tenemos que estirar mi brazo para poder volver a tomar el árbol de la vida? Entonces vemos que el Eterno, cuando dice eso en una mala traducción de los textos griegos, está hablando en el Strong's. Podemos deducir el contexto de este verso en Génesis 3:22, que dice que tiene que extender a su diestra, enviar a su diestra para poder retomar la idea inicial al crear a Adán y a Eva, cuando ellos ya transgredieron. Entonces ahí comienzan una serie de eventos que Él viene anunciando. El mismo hecho de que cuando les entrega la Torá, Él les dice que si es que algún día se salen de la Torá y los vuelve a tomar cuando se arrepientan, ya estaba estableciendo un plan. Cuando le dice a Abraham, vayamos antes de eso, cuando le dice a Abraham que de él saldrán naciones y reyes, ya tenía un plan. Y se cumplió. Y se cumplió literal. Y se cumplió literal a través, se demoró 2000 años hasta Pablo, que sale a buscar a naciones y reyes, ambos de la casa de Israel. Pero una mala traducción de las Biblias, de la Reina Valera especialmente, dice que cuando va el profeta Ananías
y le impone y recibe la presencia de Yeshua, y el profeta Ananías le dice, pero este es el que mata a nuestro pueblo. Y Yeshua le dice, no, es necesario que él me predique a naciones y reyes, ambos de la casa de Israel, pero la Biblia Reina Valera dice, y los hijos de Israel. Está hablando de 3 elementos, de 3 personas, de 3 grupos, pero es una mala traducción y maliciosa. Lo que está diciendo, que me traiga las naciones y reyes que yo que le prometí a Abraham, porque esa palabra ahí es una conjunción, pero de ambos, no es algo que adhiere a otro grupo, sino dice a naciones y reyes, ambos de Israel. O sea, las naciones, tenía que traer a la oveja perdida de la casa de Israel, traer al pueblo que se había ido. Entonces el Eterno estaba anunciando siempre lo por venir. Otro evento donde anuncia lo por venir con 100 años de anticipación es cuando habla que su siervo Ciro liberará a su pueblo. Antes de que se vaya al cautiverio ya anuncia. Y siempre cuando también se habla de la oveja, del saltón, del revoltón, está hablando de imperios que luego fueron y cautivaron al pueblo. Cuando Yeshua va y encuentra a la samaritana también en Samaria, obviamente, en el pozo, le dice 5 maridos has tenido y el tercero y el sexto y el que tienes ahora no es tu marido. Estaba hablándole de los imperios que habló el Eterno antes de que se cumplan esas invasiones. Entonces ese es nuestro Elohim. Ahí podemos nosotros constatar que es Él. No voy a contar en este momento las maravillas que tiene la palabra restaurada del Eterno en su contexto y en su escritura original, porque eso también tiene unas claves que son los códigos de la Biblia, que hablaremos luego. Eso es algo maravilloso, los códigos de la Biblia. Como Isaac Newton pasó la mayor parte de su tiempo, en vez de estudiar física, más que estudiar física, estudiaba la manera de encontrar algo que debía tener la Biblia, un patrón, unos códigos o algo que encierre un misterio. Y él no lo descubrió, pero un judío sí. En los años 50, en el siglo XX, Weiss Mendel, un rabino, él encuentra los códigos desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta Deuteronomio, en la Torá, en el Pentateuco, encuentra que cada 50 letras está la palabra Torá, está equidistantemente las palabras, obviamente en hebreo, la T, la O, la R, la A, la H diríamos también, transliterando, pero en hebreo obviamente. Y como no tienen versos, no tienen puntos, entonces eso es algo que viene una secuencia. Si uno le quita una sola letra, se daña la secuencia. Y Deuteronomio y Números, al contrario, también apuntando al centro, dice Torá, Torá, Torá cada 50 letras. Y lo maravilloso, algo que no se puede hacer ninguna computadora, es que el libro de Levítico tiene la palabra Yod, He, Vav, He, Yahweh, cada 7 letras, y tiene sentido. Ese es un código que fue encontrado manualmente por Weiss Mendel. En los años 80, cuando ya se crean los computadores, los ordenadores, otro rabino encuentra la manera de descifrar concordancias equidistantes de 20 letras, de cada 20 letras o cada cierto número de letras. Por eso es que en Isaías 53 nosotros encontramos algo maravilloso, que pueden buscarlo en internet, que es el nombre del Mesías. Por eso sabemos que es Yeshua, porque dicen en los códigos de la Biblia, cada cierto número de letras dice Yeshua Shemi, Yeshua es mi nombre, Yeshua soy yo. Entonces ese es nuestro Elohim. Nuestro Elohim es algo indescifrable para quien no está en el camino del Eterno, en este camino, porque el cristiano se perdió del Tanakh y el judaísmo está extraviado sin Mesías, y todas las escrituras van en contexto con el Apocalipsis. No podemos entender Daniel si no leemos Apocalipsis.
Por eso Yeshua hace el enlace en Mateo 24 de que, como habló el profeta Daniel, entonces Yeshua hace una conexión entre lo que había de venir, que era el Apocalipsis. Por eso es que Yeshua, cuando ya se está elevando a los Shamaín, que vienen esos ángeles, dice varones galileos en Génesis 1:6, y le dicen, antes de que te vayas, en Génesis 1:6 le dicen, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? No dice las iglesias, obviamente. Y él le dice, no es para ustedes las fechas ni las sazones, dice la Reina Valera. Pero les está diciendo que no era para ellos, para los que estaban presentes ahí. No estaba hablando para nosotros, era para ellos. ¿Por qué? Porque faltaba que se escriban el Brit Hadashah, y especialmente faltaban 60 años para que un muchachito de 16 años que estaba ahí parado escriba en su ancianidad el Apocalipsis, que era Juan, Yohanan. Entonces es un compendio de cosas, no es un libro que puede haber hecho una mente superior, porque aún los ordenadores no pueden hacer eso. Y otra cosa, si es que, suponiendo el caso, como existe una corriente hoy, de que seres de otras dimensiones, de otras constelaciones más, de mentes más prodigiosas que las nuestras, viajan en el tiempo y pueden hacer regresiones, entonces yo me pregunto, si es que ellos pueden hacer esos viajes y buscan hoy los contactados que todos seamos luz, que seamos amor, ¿por qué no fueron al pasado a restaurar y no hubiese pasado lo que ha pasado todo este tiempo? ¿Qué te parece, Alejandro? Existe una interferencia, Alejo. A ver, ahí. Adelante, Alejo. Sí, qué pena que se nos fue la onda. Me estaba diciendo que si tú te das cuenta, Marce, prácticamente todo lo que le ha pasado al pueblo de Israel hasta el son de hoy, prácticamente todo estaba profetizado. O sea, todo estaba en el mal llamado Antiguo Testamento, que es el Tanakh. Ahí podemos analizar y podemos darnos cuenta de todas las situaciones de paso a paso, lo que el pueblo de Israel ha vivido y sigue viviendo. Y aún en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, vemos en Apocalipsis como hoy en día todavía se sigue cumpliendo parte de la profecía del tiempo del fin. Y lo más impresionante es que siempre hay un pueblo relacionado con esas profecías, y ese pueblo es Israel. Ese pueblo son las 12 tribus, las 10 que fueron esparcidas por el mundo, que hoy en día muchos nos sorprenderíamos si entendiéramos y comprendiéramos que podemos ser parte de esas 10 tribus, o quizás parte de la misma tribu de Judá, que es la tribu de los judíos, aún por nuestros apellidos. O sea, hay tantas pruebas que nos evidencian de que de una u de otra manera somos parte del pueblo del Eterno. Es muy triste, Marce, ver que en el cristianismo pues están totalmente errados, ¿no? O sea, ya tienen a otro Dios, porque verdaderamente el Elohim es el que nosotros creemos y en el que caminamos, y el que nos ha demostrado por medio de su palabra, por medio de su Torah, quién es Él, quién es el poderoso de Israel y quién es su Hijo. Pues jamás lo vamos a conocer, lo hubiéramos conocido en la cristiandad, en ninguna religión, ninguna lo hubiéramos podido conocer, porque ellos están totalmente lejos, pero muy lejos de la ciudadanía del Eterno y de sus pactos. Y mientras que no estén en los pactos, mientras que no quieran cumplir las fiestas, mientras que no les importe la Torah, mientras que digan que eso ya pasó, y lo que tú decías hace un rato de las dispensaciones, mientras sigan en ese cuento de las dispensaciones que se inventaron ellos mismos, o sea, nunca van a entrar en la verdad, siempre van a estar tropezando contra esa piedra angular que es nuestro amado Mesías, nuestro amado Yeshua. Adelante, Marce. Claro, y concluyendo lo que tú estás diciendo también, ¿cómo se podría uno imaginar que si es que las escrituras las hizo una mente biológica, ¿por qué hoy los más desarrollados, por qué ellos
hablan que la Biblia es mentira, pero están sosteniendo las falacias que tiene el cristianismo. Por ejemplo, dentro de los grupos de la nueva era se habla que Jesús está en un lugar, en un planeta, y que no es el que nosotros pensamos, sino es un ser de luz interdimensional, y que Jesús va a venir, pero no se llamó Jesús, ¿me entiendes? ¿Y por qué nos restauran las cosas que si es que ellos fueron los creadores de todo este cuento, como dicen muchos, que el universo se maneja de otra manera y que no es a la manera como nosotros que estamos en una religión, como nos han planteado, que ciertas cosas sí son verdad y otras no, y que hay una mente biológica detrás de la creación de la Biblia? Es imposible estadísticamente, porque nosotros también podemos recurrir a la ciencia para darnos cuenta de que es imposible de que esto sea un plan de un ser que haya escrito, que no sea el Eterno, que haya escrito la Biblia, porque es difícil escribir con más de 70 personas en más de 4.000 años de diferencia, la misma historia, y solo tú en este camino puedes entender la perfección. Es indescifrable el Dios que espera nuestros hermanos que están en el cristianismo. Es indescifrable. ¿Por qué? Porque Él llegará a cualquier momento. Eso es fácil decirlo. Y de pronto aparecerá en una nave, ¿no? Raro no es, Marce, ¿no? Que aparezcan una nave nodriza de arriba y vayan unos personajes y digan que Jesús está ahí. O sea, eso no está lejos de una realidad. Claro. Eso es lo que vienen fraguando esas logias Illuminati, esos reptilianos, vienen planificando una serie de cosas, aún con el proyecto Blue y muchas situaciones que ya hoy en día ya muchos tenemos conocimiento de eso. Y mira que todos esos son temas que, como lo hablábamos fuera no al aire, que nadie quiere tocar, ¿no? Y cuando alguien los toca, entonces pues nos quieren como ridiculizar. Pero pues bendito sea el Eterno, que entre más nos quieran ridiculizar, como que el Eterno más empuja para que muchos más sean los que nos escuchen y abran sus oídos y permitan que el entendimiento del Eterno venga a sus mentes, a sus corazones, y aparezca como esa inquietud de querer investigar y querer indagar. Porque Marcelo, nosotros siempre lo hemos dicho, yo recuerdo desde que hace unos años atrás que el Eterno me permitió conocerte a ti y a Marcelo Palmiño, nosotros siempre en cada enseñanza, en cada programa que hemos tenido, siempre le hemos dicho a los hermanos, a las personas que nos escuchan, que ni siquiera crean lo que les estamos diciendo a nosotros, sino que vayan a las herramientas e investiguen a ver si es verdad lo que está saliendo por nuestra boca. O sea, que no den por hecho lo que estamos diciendo, investiguen. O sea, estamos en el tiempo que tenemos todas las armas para investigar, para indagar, no hay excusa. Yo pienso que desde que Israel se hizo nación en el 1948 a la fecha que tenemos en este momento, ya han pasado como 60 y algo de años, no puede haber un solo ser humano sobre la tierra en este momento que tenga excusa delante del Eterno, porque las cosas están dadas. El internet, que fue inventado, podríamos decir, por el maligno para sus beneficios, es utilizado por el Eterno para bendecir a muchos. No puede es un canal que te transporta y te lleva a distintos lugares donde tú puedes investigar, tú puedes indagar. O sea, no estamos en un tiempo donde no tenemos justificación delante del Eterno de saber su verdad, de conocer tu Torah, de saber si verdaderamente estamos bien en un lugar cristiano o estamos bien en un lugar católico, o dónde está verdaderamente el camino. Y más en este tiempo, que es donde el Eterno está despertando a la oveja perdida, a su pueblo más. Adelante. Claro, por ejemplo, algo importantísimo es que nosotros sabemos cuándo viene nuestra Yeshua, nuestra salvación. Si logramos sobrevivir a la gran tribulación y estamos hasta el día en que sea el último momento, nosotros no vamos a estar esperando un 24 de mayo ni el 4 de julio de los Estados Unidos. Pero si dicen que no va a haber gran tribulación, ¿cuál gran tribulación? Imagínate eso, hasta se han atrevido a enseñar, y aún grupos mesiánicos, que es lo más triste, que no hay gran tribulación, que eso ya pasó. Imagínate eso, que eso ya pasó, y que tampoco va a haber milenio. O sea que entonces el Mesías Yeshua en Mateo miente, porque Yeshua claramente dice que después de estos días que habrá en la tierra gran tribulación, cual nunca ha habido,
dice él claramente. Claro. Dice que vendrá la señal del Hijo del Hombre, o sea, aparecerá él en las nubes con todo su ejército, o sea que Yeshua yo no creo que estuviera como hablando con locura, ¿no? Yo creo que nuestro amado Yeshua era bien cuerdo, hermano, y era bien lógico y hablaba con mucha claridad, y yo creo que ese pasaje es como para que todos sus hermanos, aún mesiánicos que están diciendo que ya pasó la gran tribulación, como que lo analicen más, yo pensaría, ¿no? Como que le creyéramos más al Mesías, porque decimos que somos del Mesías, porque el que se llama mesiánico está declarando que le pertenece a Yeshua. Entonces, si le pertenecemos a Yeshua, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué no creemos en sus palabras, en lo que él dijo? Aquí no importa lo que haya mal traducido de lo que dijo Pablo, Pedro, o Juan, o el que sea, no. Aquí importan las palabras del Mesías. Y el Mesías es extremadamente claro, Marce, no sé tú qué piensas. Adelante. Claro, no, eso está dado por hecho, porque dice que además da una instancia de organiza la profecía de las 70 Shebuas de Daniel, porque dice, él habla de un evento futuro de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces él le da un entendimiento a la profecía de Daniel, de que no se ha cumplido todo también. Y cuando yo le pregunto a alguien que no crea en la gran tribulación, ¿cuándo después de Yeshua hubo la abominación desoladora? Nunca. O sea, eso basta, ¿me entiendes? Para demostrar de que todavía no sucede la gran tribulación. La gran tribulación no fue lo que sucedió cuando se quemó el templo, porque nadie quiso quemar el templo. Nadie quiso destruir el templo. Si los romanos querían conservar el templo para regalárselo al emperador, pero resulta que los levitas, cuenta la tradición, que a un levita se le cayó una antorcha y se incendió, o sea, como cosa del Eterno, porque tenía que cumplirse la palabra. Entonces la palabra que dijo Yeshua, de que no quedará piedra sobre piedra, entonces comenzó ahí, y a un levita se le cae. ¿Y por qué es importante que se queme el templo? ¿Por qué es importante que se haya quemado el templo? Primero, porque ya está oficiando Yeshua como Cohen Gadol en el orden de Melquisedec. Segundo, para que nadie se jacte y esto se vuelva una religión. El Eterno quemó las genealogías que estaban registradas en los archivos del templo. ¿Por qué? Porque hoy día no puede asomar un Mesías sin genealogía. Los judíos no me pueden montar a ni un Mesías que no tenga genealogía registrada. Y Yeshua tiene genealogía registrada, porque Mateo y Lucas se convierten en documentos, y estos, comparados con Primera de Crónicas y con el Génesis, donde se cuentan las genealogías, están claras. Es claro, coincide, concuerda que él es un descendiente de David. Si hoy se levanta un Mesías en donde quiera que sea, ¿cómo me comprueba que es descendiente de David? Si lo era con los documentos del templo, y el templo se quema, quemando todo eso, ¿para qué? Para que hoy podamos regresar por la obra del Mashiach, para que nos restauremos como pueblo por la obra del Mashiach. Por eso es que nosotros no podemos hacer como dice algún hermano por ahí, que yo respeto lo que él cree, que enseña la Torah, enseña cosas muy interesantes, muy buenas, pero no me puedo ir a meter yo a decir que soy un judío observante y guardar este camino. No hay coincidencia en eso. Yo hablo de Rico Cortés, en eso yo no lo entiendo, todo me cabe, pero que él sea un judío observante no me cabe, porque él está rindiendo culto con alguien que niega estas cosas. O sea, que no es el único en la congregación. Cuando él va a esa congregación, es el único que sabe cuándo va a venir el Mesías, porque todos sabemos que viene una fiesta de las trompetas y que es Yeshua, y sabemos quién es el Mesías. Entonces yo no puedo ir a compartir con el incrédulo, y eso lo dice la Torah. Correcto. ¿Me entiendes? O sea, yo respeto, pero hay que estar claros.
Todos tenemos nuestra creencia y respetamos nuestras maneras, nuestro lineamiento. Pero yo no creo que nosotros debemos regresar judaizados ni pensando en hebreo. Correcto, correctamente. Sí, porque automáticamente en el momento en que seamos transformados vamos a tener todas las lenguas en nuestra boca. De eso yo estoy casi que seguro. Hay una pregunta interesante. ¿Por qué pregunta una persona, por qué el hermano Marcelo ustedes hablan de 7 años de la gran tribulación, cuando en Apocalipsis dice claramente que se le dio autoridad a este personaje, al antimesías, para que reine por 1270, por 3 años y medio? ¿De dónde sacamos nosotros los 3 años y medio? Pregunta en los hermanos más. Ya, porque dice en otra parte que las copas de ira comienzan en 3 años y medio, pero en otra parte habla de 42 meses en el Apocalipsis. Entonces la abominación desoladora es en 3 años y medio, ¿no es cierto? A 3 años y medio de que comienza, más los 42 meses de que se habla en Apocalipsis, que dura las copas de ira del Eterno, que es donde existen ya los 3 primeros años y medio de la tribulación son creados por el falso Mashiach. Empiezan las persecuciones, campos FEMA, creemos que es así, campos FEMA, ley marcial en Estados Unidos, exterminio de gente, guerras, bombas para exterminar gente, porque uno de los planes de los Illuminati es reducir la población mundial. Entonces, ¿qué deben hacer ellos? Matar. ¿Por qué? Porque ellos también, de paso, son los dueños de las empresas que fabrican las armas y tienen que consumir su producto. Esos miles de millones de dólares que en armas no son empresas del gobierno, son empresas particulares. Casi todos le pertenecen a los Illuminati. Y esas tienen que consumir su producto. ¿Cómo? Creando guerras. ¿Cómo los bancos también, así como los bancos recuperan el dinero? ¿De qué manera? Creando crisis. Los mismos bancos. ¿Por qué? Porque el dinero que era de papel y de informática, cuando viene el embargo, en las crisis, que ya la gente no tiene cómo pagar, vienen los embargos, entonces los billetes de papel se convierten en tierra tangible. Esa es la manera, eso es lo que pasó en España. Por eso vinieron los embargos de los bancos de las casas. Ya, y no me salgo del tema. Entonces, esos son la gran tribulación la crea el falso Mashiach, guerras, bomba nuclear y todo. Pero las copas de ira, después de la abominación desoladora, el Eterno, ya vienen los cataclismos. Habla de ese gran meteorito, o no sé qué será, es un cuerpo celeste que se llama Ajenjo. Entonces ya vienen terremotos. Que ahí es donde aparece a cumplir el papel de estos dos personajes, ¿no? Que aparecen en Apocalipsis, que serían, pues supuestamente, ¿no? Moisés y Elías, ¿no? No supuestamente. La Biblia dice que ellos tienen que asomar y tienen que estar ahí. Y yo sí creo, porque cuando estuvo Yeshua en la transfiguración en el Monte Hermón, se aparecen ellos vivos. Correcto, sí. Eso no es una película. Y porque la Biblia no habla de, cuando tú lees la palabra de la transfiguración, dice la palabra metamorfo, no dice se transfiguró, se metamorfoseó. Metamorfosear es cambiar la esencia biológica, del estado, de un estado a otro. Por ejemplo, una rana de acuático se hace terrestre. Esa es una metamorfosis, o sea, cambia la estructura total, inclusive la forma, de un renacuajo a una rana. Entonces, la palabra que se utiliza en la transfiguración es la metamorfosis de Yeshua. Porque ese momento, cuando se reúne con Elías y Moisés, ellos están vivos, al punto tal de que Pedro dice, hagámosles un azúcar para que reposen. Y esa es otra historia también relacionada con lo que hoy es el fenómeno ovni. ¿Por qué ellos están en el Monte Hermón, donde hasta el día de hoy bajan los ovnis? ¿Por qué está en una nube? ¿Y por qué el Salmo 133 dice que del Monte Hermón, del rocío del Monte Hermón, ungirá y bajará el Shalom para Jerusalén? Y dice, así como el óleo que se derrama sobre la cabeza de Aarón y baja por su barba y por sus vestidos,
así en el monte Hermón un rocío, dice. ¿Y qué nos dice en la transfiguración? Que estaba en una nube. Estaba ungiéndose en el lugar donde los ángeles caídos, donde cuenta el libro de Enoc, que en ese lugar, en el monte Hermón, en el paralelo 33,33, meridiano 33,33, que es un número esotérico, en ese lugar hoy están bajando los ovnis, y en ese lugar el rey Og, que era un nefilim, él llevaba ofrenda a Astarot. Y hoy interdimensional, ¿no? Claro, puede ser. O sea, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque en ese lugar se materializan cosas, y no es raro de que Elías y Moisés también se materializaron. No sé cómo lo vayan a tomar los hermanos realmente esto, pero ahí hay algo que yo no entiendo. O sea, sí puedo entender algo, pero me deja muchos vacíos bíblicos, porque eso tal vez no es algo que nosotros debamos saber sino hasta cuando venga Yeshua, pero podemos divagar un poco. Pero de que van a aparecer en la gran tribulación, esos dos personajes van a aparecer. Claro, y están vivos. ¿Por qué? Porque la Biblia, muchos van a decir, pero cuenta las escrituras de que antes de entrar a Canaán, Moshe murió el Eterno le dijo, ve que vas a morir, y subió solo al monte Nebo, y desde ahí divisó el Jordán. Pero resulta que también hay un verso que dice, en el Brit Hadashah dice, Yahudá, así como peleaban Satán y Miguel por el cuerpo de Moshe, ¿no es cierto? Correcto. Entonces nosotros podemos deducir que Satán y el arcángel Micael no pueden haber estado peleando por un poco de huesos. Obviamente que a nosotros en las iglesias nos decían que era para que no idolatren, que no sepan, que no idolatren a Moisés. No, era que lo resucitó Miguel. O sea, el Eterno lo resucitó. Y Miguel tal vez estaba... el marino lo quería matar. Lo quería volver a matar. ¿Por qué? Porque él es uno de los testigos. Claro. Eso tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. Claro, o sea, estamos hablando cosas apegadas a la escritura, y la escritura mismo se sustenta sola. ¿Por qué? Si es que no es así, ¿cómo es que me asoma vivo Moisés en el monte Hermón? Ahí no dice que está viendo una visión. Sí, porque la escritura es clara y dice que el Mesías habló con Moisés y con Elías, y los testigos fueron Kefa y Juan, ¿no? Los que estaban ahí con el Mesías. Estaban tres. Claro. Había tres, y mira que todo como la Torá, porque tienen que haber 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos, ahí estaban los testigos evidenciando. Y Yeshua también estaba frente a 2 testigos que representan la unción de él como sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Correcto. Porque el Salmo 133 cuenta que de la unción de Aarón. Y dice en el verso, dice, cuán hermoso es ver a los hermanos juntos. Ya, analiza este verso del Salmo 133 y 133. Acuérdate que están en el paralelo 33, en el meridiano 33, y el Salmo 133 ve a Yeshua de 33 años ahí. O sea, es algo increíble, ¿no? Muchos dirán, no, esto está medio raro, pero eso es una obra maravillosa del Eterno. Es perfecto, la palabra del Eterno es una evidencia, una prueba fantástica, hermano, que demuestra una realidad. O sea, ya se acaban las fantasías, ¿no? Claro, es que esto de aquí no es lo mismo que hemos estado escuchando, que está bueno lo que tenemos que saber la Torá, y por ahí escuché hermanos que quieren saber solo de la Torá. Está bien, perfecto, pero debemos estar atentos porque Moisés y Elías no van a venir con túnicas. Moisés y Elías no van a venir en alpargatas o en chancletas aquí, o con un báculo, y van a estar predicando. No, Moisés y Elías tienen que ser unos personajes tan poderosos, pero como gente de verdad, gente con cierto poder. ¿Por qué? Porque si no se alegrarían cuando ellos mueren. 3 días y medio antes de la resurrección ellos mueren, y
la gente hacía fiesta en las calles porque ellos murieron. Cuando muere un personaje cualquiera nadie hace fiesta. Tiene que ser... ¿Y cómo no van a hacer fiestas? Si estos personajes van a hacer cumplir la Torá a cabalidad, esos personajes van a decir no al homosexualismo, no pueden adoptar hijos ni ser una familia de un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, eso está mal. Eso va a ser la contraparte del anticristo, que el anticristo se va a estar diciendo no, todos pueden tener identidad de género como quieran, implantemos eso en los colegios, tenemos que estar todos en solo amemos los de los otros, claro, o sea, ese concepto de que amémonos unos a otros. Tú les ves ahora a los de la nueva era, ¿qué te proclaman? Amor, que las energías, el kundalini y la ascensión de conciencia, y que todo el mundo debe amarse, y que nuestros hermanos mayores del cosmos vienen para hacernos amar. Eso ¿cómo es esto? ¿Por qué no han tomado ya de una vez el control? Si existen seres de luz y están viendo y ellos quieren amor y quieren poder y tienen tecnología, ¿por qué de una vez no acaban con la maldad? Por supuesto, claro que sí. Es porque el hombre tiene un espíritu libre y no es un demonio. El hombre goza. No, que la demás escritura lo dice, ¿no? Que el Eterno le dejó al hombre libre albedrío. Exacto. O sea, tipo espíritu libre para determinar si hace lo bueno o hace lo malo. Acuérdate que el mismo Moshe allá parado, cuando le estaba leyendo al pueblo las instrucciones, les dijo: delante de ustedes están los dos caminos, ustedes escogen, o sea, ellos tenían libertad. O se van con Yahweh y hacen su voluntad y viven felices, o bueno, váyanse tras otros dioses, pero tengan las consecuencias. Claro. Porque es que ese es un punto importantísimo. La Torah a nosotros nos da libertad. Exacto. La Torah a nosotros no nos tiene cautivos. La Torah a nosotros no es que sea algo difícil de llevar o algo fuerte, o mejor dicho, estamos presos. No, por el contrario, nosotros por la Torah es que estamos libres. Estamos libres y al punto tal, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la libertad de actuar conforme al pensamiento del Eterno, no al nuestro, y Él hizo una Torah, escribió cosas. Por eso es que no podemos creerle a un rabino ni a un pastor, porque lo del Eterno tiene que ser anunciado desde antemano, y la única manera de ser anunciado y ser conservado y testificado es escribiendo. La Torah escrita, nada de Torah oral. La Torah escrita, ¿por qué? Porque la Torah te enseña a ser un hombre normal, pero correcto. La Torah no te dice que mandamientos extraños. La Torah te coge y te da un marco donde tú puedes ser un ser humano normal, con debilidades, pero te da opción de que tú escojas lo que le agrada al Eterno, y te pone de una manera impresionante a razonar. Te obliga, inclusive, imaginemos esto, en un lugar donde no hay la costumbre y la usanza de bañarse todos los días, por decir. La Torah hace que tú te asees en determinados momentos de tu vida, no solamente por higiene, sino por el bien del pueblo, de la congregación, evitando plagas. Entonces, recién Eugenio Espejo, en 1700 y algo, aquí un ecuatoriano indígena que se hizo doctor así, disimulando su condición de indígena, él es el que sin microscopio se dio cuenta de que habían unos microorganismos que enfermaban. Entonces luego ya se regó, hubo tecnología y se comprobó, pero en aquel tiempo el Eterno les enseña a su pueblo que una manera de rendirle tributo a él es obedeciéndole que hagan un baño ritual. Entonces les está dando salud, vida. Eso no puede hacer, no ha podido hacer todos estos dioses de la mitología. Ninguno les ha dado buena vida, porque todas las culturas adoran a la serpiente y al sol. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Sacrificios humanos y bebían sangre, todos. Y el Eterno te enseña a cuidar la vida del prójimo. Eso es lo que te iba a decir, que unos días atrás, hablando yo con un pastor, yo le decía, bueno, pero si entonces supuestamente la Torah ya no va,
y estamos supuestamente en la dispensación de la gracia, porque ellos están con su cuento ese de la dispensación de la gracia. Entonces yo les decía, entonces tú puedes predicar en tu iglesia desde el púlpito que se puede matar, que yo puedo matar, que yo puedo robar, que yo puedo adulterar, que yo puedo fornicar, porque yo me decía, no, ¿cómo se te ocurre? Y yo, pero si eso es lo que dice la Torá. Entonces, mira la contradicción tan impresionante, ellos ni siquiera saben lo que enseñan, ellos simplemente transmiten lo que a ellos también alguien les transmitió, pero no saben la tarea ni siquiera de investigar, hermano, que eso es lo más triste, en muchos casos. Hay tanto engaño que creen lo que dijo uno, lo que dijo el otro, como nosotros, ¿no? Cuando estábamos ya metidos en la secta esa, yo creo que la peor de todas, de la María Luisa, que creíamos casi que todo lo que nos decía la señora esta y los dirigentes de esa comunidad, y no nos dábamos la tarea casi que ni de investigar, pero estábamos ahí como borregos, creyendo todo lo que nos decía, que Dios no tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de esa falsedad tan impresionante. Es que en las iglesias y también en el judaísmo, la palabra del rabino y del pastor es palabra de Dios. Ese es el problema. Y esa es la libertad en la que estamos hoy día disfrutando. Porque no es libertad estar sin Elohim. La gente podrá decir, bueno, ¿de qué estoy libre? Si libre estoy sin reglas, ¿no? Pero lamentablemente, cuando tú estás sin reglas superiores, está demostrado que el hombre no se puede gobernar. Si no, no hubiera tanta guerra en el mundo. No se puede gobernar. Porque el hombre es un ser egoísta de naturaleza. Entonces, si es que el de afuera, que no tiene Elohim, no estuviera libre, no estuviera preocupado solo de hacer plata que no le sirve para nada. No le sirve. Porque ningún dinero compra la salud, ni compra el bienestar familiar. Ningún dinero compra la felicidad. Mucha gente que tiene dinero, literalmente, y algún momento de mi vida también me pasó a mí, no era libre, porque era esclavo de seguir conservando y haciendo, y me daba miedo no tenerlo, me daba miedo y pasaba pensando, ¿qué haré el día que se me acabe mi manera de vivir? Entonces yo era mi propio Dios en el mejor de los casos, y vivía atormentado para que otros vivan felices. Vuelta, el Eterno te dice, confía en mí, este es tu camino, sigue este camino, pero debes saber de que yo te gobierno porque estás tomando la Torah. Pero en el día de hoy, el cristianismo puede decirte, cuando ese debate que tú tuviste con este pastor, él te podría haber dicho, pero entonces yo hoy día no puedo regresar a hacer sacrificios ni a pedir a la gente. Debemos de estar claros que la Torah es dada para el pueblo cuando esté en la tierra, pero el Eterno es tan sabio, y volvemos al principio del programa que dijimos, ¿cómo es que sabemos que es nuestro Elohim el único verdadero? Porque cuando les da la Torah, existen mandamientos que dice, mandamiento perpetuo por tus generaciones, o en el lugar que te encuentres me celebrarás, porque él sabía que íbamos a estar hoy acá, así como el Shabbat. Él sabía que íbamos a estar acá. Y muchos dirán, pero yo quiero guardar el... Claro, perpetuo es perpetuo, o sea, perpetuo no es eterno, perpetuo es mientras permanece, perpetuo, permanecer. Entonces la Torah está mientras exista el cielo y la tierra, o sea, está hablando del cielo físico, del resplandor de la luna, del sol y de la tierra. Yo sepa, Marcel, que yo sepa, yo salgo aquí a la puerta de mi casa y veo allá afuera del cielo todavía, y estamos en la tierra. Claro, y son los dos testigos de que la Torah no ha pasado. Esto es, y para los hermanos que escuchen la grabación en la radio, y que no tienen este concepto, porque en este momento estamos 10 personas que realmente no son, casi a todos son hermanos que ya tienen el concepto de la Torah, pero en un momento van a estar escuchando personas que no son de este camino. Les exhortamos de una manera muy amorosa a razonar
y estudiar el contexto de las escrituras, no a creernos a nosotros. Nosotros hemos sido personas que salimos de donde ustedes están porque un día el Eterno nos quitó la cadena de creerle a los hombres. Estamos acá restaurando la palabra, siendo restaurados por la palabra, tomando a través del internet textos y analizando con la historia que cada día es más clara con respecto de quiénes eran los originales emisarios del Mesías, que no se llamó Jesús, sino él se llamó Yeshua. La Biblia tiene códigos, el Eterno siempre contó el final desde el principio. Y les voy a decir algo para terminar de mi parte, esta parte de este programa. Les voy a decir algo, hermanos. Si el Eterno contó el final desde el principio y contó que en estos días Damasco iba a ser destruida y está siendo destruida, contó que en estos días iban a haber muchos terremotos y están habiendo terremotos, y no es por la información que tenemos regada hoy, no, existen movimientos tectónicos en la tierra que solo un poder maravilloso, poderoso, el dueño del universo puede haberlo creado a su antojo. Deben saber, hermanos, que en todo el que anuncia todas estas cosas, jamás, y se los decimos en el nombre de Yahweh, jamás creó iglesias cristianas, jamás. No existe un solo verso. Si usted lee por ahí cristianismo, iglesias cristianas, y se los llamó cristianos en Antioquia, y que Jesús es el Cristo, esa es una traducción griega. Y los apóstoles jamás se hubieran atrevido a decir que su Mashiach era un Cristo, porque ellos sí sabían que Cristo era Antíoco Epífanes, Cristo era Alejandro el Grande, Cristo eran todas las deidades del aerópago. Entonces él nunca iban a decir a su Mashiach Cristos. Eso es. Shabbat Shalom y adelante, Alejandro. No, pues yo pienso más que pues ha sido un tema corto pero muy interesante, un tema en donde el fundamento del Eterno es quien lo coloca en nuestros corazones y quien nos ha permitido compartirlo con todos los hermanos. En tan poquito tiempo pues hablamos de tantas cosas. Como siempre lo decimos, ¿no? Llega la hora como de la tristeza, porque ya tenemos que despedirnos y nos faltaría como muchas horas, pienso yo, para poder tratar tantos temas que faltan y tantas cosas que van saliendo cuando tratamos este tipo de temas. Yo pienso que tenemos que aferrarnos, tenemos que pedir al Eterno que nos dé fortaleza, que nos ayude en nuestra debilidad muchas veces, porque hay momentos muy difíciles, hay momentos que muchos hermanos están pasando de mucha dificultad, de mucha angustia, de muchas tristezas, de muchas situaciones, pero es el momento de pedir al Eterno que nos ayude, que nos dé esa fuerza, que nos dé esa fortaleza, porque quizás en nuestras fuerzas no podemos, pero con el poder de Él sí vamos a poder aguantar. Ya falta poco, verdaderamente los tiempos van corriendo, y el mismo Eterno lo dice en su palabra, ¿no? Por causa de los escogidos es que el tiempo ha sido recortado, o sea, Él va a permitir que todo sea rápido, va a permitir que todo lo que vamos a vivir sea muy rápido y que pronto podamos estar disfrutando todos juntos de nuestro amado Yeshua, gobernando este planeta como rey, porque Él es rey y Él va a ser rey de esta tierra y va a gobernar desde Israel. Y pues ojalá en su infinita misericordia podamos estar ahí nosotros junto a Él haciendo la labor para la cual Él nos ha permitido nacer, porque hermano, como tú lo decías, el Eterno todo lo tenía planeado desde el principio. Para el Eterno nada es fuera de lugar, o sea, Él todo ya lo sabe, y todos nosotros somos unos bienaventurados. Yo me atrevería a pensar, hermano Marcelo, que todos los que han nacido desde que Israel fue restaurado como nación en 1948, debemos sentirnos unos bienaventurados, debemos de verdad que sentirnos muy privilegiados, porque yo pienso que somos los seres humanos más benditos de todos los que han vivido hasta el son de hoy. Tanto así que aún los mismos ángeles, dice la Escritura, anhelaban que llegara pronto este día. Y todos nosotros somos parte de esa felicidad que emana para ellos, porque para nosotros también es una gran felicidad
poder pertenecer a este bendito camino de nuestro Padre Celestial, a su senda antigua, como lo dice Jeremías 6:16. Parémonos en las encrucijadas y miremos y busquemos y preguntemos cuál es la senda antigua. Amén. Y caminemos por esa senda, vayamos por esa senda, y esa senda nos lleva directamente a algo maravilloso que se llama Torah, porque la Torah es el complemento perfecto para nuestras vidas. Al comprender la Torah podemos creerle al Eterno, creer a su palabra y saber por qué motivo fue que Él estableció sus benditas fiestas. Yo pienso, me parece que sin más preámbulo, pues yo también me despido y les sigo deseando a los hermanos que continúen pasando un feliz chalón. Aquí por medio de la radio pues seguiremos colocando buena música para que pues nuestros espíritus se deleiten en este maravilloso Shabbat y que pues el Eterno nos permita volver nuevamente en 8 días a este nuevo Shabbat que se acerca. Ojalá sea pronto, porque de verdad que se acaba el Shabbat, ya nuestros corazones anhelan que llegue el otro pronto. Amén. Adelante, Marci, Shabbat para ti y para todos los hermanos que nos escuchan. Gracias igualmente, y les dejo con unos versos de Isaías 46. Mediten en ellos, hermano. Este es nuestro Elohim, esta es la señal que Él nos da. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios, y no hay otro, yo soy Dios, y no hay ninguno como yo. 10. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido, y todo lo que quiero realizaré. 11. Yo llamo del oriente un ave de rapiña, y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. Shabbat Shalom, hermanos. Radio Verdad de Vida, regresando a nuestras raíces hebreas.